vamos a ir recorriendo esta suerte de árbol genealógico de la historia, por supuesto, porque no estamos hablando de familiares. Y en este caso vamos a arrancar por Magalí Celeste González Guerrero, detenida, por supuesto, lo sabemos. Esta es parte, digamos, de la casa de caseros donde todo sucedió. Miguel Ángel Silva Villanueva, también detenido. ¿Y cuál es el vínculo justamente con Tony Hansen Valverde Victoriano, respecto de quien nos vamos a detener específicamente en un ratito nada más, respecto de la conexión con Perú? Claro, acá vamos a hacer en Pequeño J doble clic para entender lo que está pasando en Perú. Acá tenemos caseros y limpiadores con responsabilidades distintas. Son aquellos primeros 4 detenidos. Los primeros 4. ¿Te acordás, Marina, que hacíamos mucho hincapié en la idea de que vayan tras los autores intelectuales y los autores materiales de esta historia, porque todo esto parecía un poco periférico, mucho más periférico los limpiadores que los propios caseros que prestaron la escena, ¿no? Ariel Jiménez, el 5º detenido, bueno, el vocero, se agregó, y después tenemos... Vamos a ir a los que estaban en el auto de apoyo, Víctor Lázaro Sotacuro, que en este momento está en sede de Fiscalía, trasladado, lo cual puede ser un dato en relación a cierta expectativa de lo que puede aportar. Florencia Ibáñez, detenida ayer en los estudios de A24, acá. Florencia menciona a Diego, dice que había otra persona en ese auto de apoyo, un tal Diego, lo ponemos entre comillas porque es el nombre que le puso Florencia. Y que de hecho, Marina, hoy el abogado de Florencia dijo, bueno, podría yo efectivamente hacerme cargo de su defensa en el caso de que apareciera, y esto podría servir para esa defensa. Bueno, por ahora esto pareciera ser un rompecabezas que de a poco se va completando. Por supuesto, la foto de las 3 víctimas. Arriba el detalle, que no es menor, de una funcionaria bonaerense que es madre adoptiva de la casera, que pareciera haber prestado colaboración con la investigación, con los investigadores, para dar justamente con ese matrimonio que se había ido a un albergue transitorio mientras estaban asesinando a las chicas, ¿no? Facundo, Marina, un audio que se conoció, ¿no?, en las últimas horas respecto de quién sería Magalí, justamente pidiéndole a la madre que, bueno, que tenga paciencia y que no la contacte en relación con la posibilidad de ella misma, lamentablemente, ser, si se quiere, bueno, no sé. Partícipe seguro. Sí, veremos con qué grado de participación. Y con las represalias, perdón, que pudieran tomar respecto de ella. Ahora, pero tal cual. A este rompecabezas, ¿cuántas piezas le faltan? Porque a esta altura ya los investigadores empiezan a hablar de 5 prófugos, de 5 personas que se fugaron. Por eso nos parecía importante presentarlo de esta manera. Es factible que en las próximas horas todo esto empiece a achicarse o a agrandarse, a ramificarse aún más, para entender qué hay detrás de los detenidos, qué hay detrás de sus vínculos, quiénes son, frente a qué estamos. ¿Qué quedó de aquella primera declaración del ministro Alonso planteando que era una organización delictiva transnacional? Ahora vamos a ir seguramente a Perú, porque acá hay un dato importante. Ayer por primera vez Perú reconoció al Pequeño J como ciudadano peruano, porque había alguna duda. Como país, como país, ¿no? Justamente, Perú lo reconoció, fue un trabajo de nuestra colega Natalia Navescliat, nunca me sale el apellido. Ahí va. Que justamente pudo chequear con directamente el gobierno de Dina Boluarte, que efectivamente se está tratando de un ciudadano nacido en Perú. Ahora vamos a recopilar, si quieren, el lugar. Mira, ahí está, en La Esperanza nació el Pequeño J. Esto es del departamento de Trujillo, justamente a unos 600 kilómetros de la capital de Perú. Y es un barrio, una suerte de asentamiento, ellos lo llaman asentamiento humano, que es lo que nosotros podríamos llamar un barrio de emergencia. Una zona muy compleja desde el punto de vista del delito, con gran cantidad o con altos índices de delincuencia allí. En ese lugar nació este joven y hay efectivamente un documento que así lo acredita, su nacimiento en septiembre de 2005. Ahora, hay algo extraño, Lu, que es... Perú lo reconoce como país y dice, nació efectivamente, tenemos registro de que este es un ciudadano peruano, porque en algún momento entre la inteligencia artificial con la que se construyó una de las imágenes, más su documento real, más sus pasaportes, bueno, que Perú diga, que Perú dijo, este ciudadano efectivamente es ciudadano peruano, nació acá, pero acá viene lo extraño, Marina. No tenemos registro de que haya salido del país. Claro. No. Con lo cual, si este joven está acreditado como ciudadano peruano, pero no salió de Perú, uno tendría que pensar que utilizó un pasaporte
falso para salir de Perú. Acá está el documento peruano. Tal cual, eso es lo que están por estas horas pensando las autoridades en Perú, Facundo, Marina, porque efectivamente este es el documento peruano, sí, este es el pasaporte concretamente, de ese documento estamos hablando, pero no hay ningún tipo de registro, por lo menos hasta el pasado 28, o sea, hasta el domingo pasado, de que él hubiera salido de la frontera peruana. Es muy particular porque efectivamente Perú debiera tener registrado. Incluso se profundizó sobre la idea de antecedentes penales, sí, antecedentes penales. En principio no tenía. Bueno, no tenía antecedentes penales. En Perú, ¿no? No salió legalmente de Perú. ¿Cómo llegó a la Argentina? ¿Qué lo hizo venir a la Argentina? Aclaramos algo. En minuto vamos a estar en vivo en Perú. Allí en ese lugar donde todo se empezó a escribir, donde se empezó a escribir la historia de Pequeño J, un Perú que está por estas horas muy conmocionado por la detención del monstruo, que es otro narco. En Paraguay, en Asunción, hablamos de un narco con mayor poderío. Más documentación de Perú. Lo que mencionábamos, Marina, si querés, adelante, ¿no? Es el certificado justamente de antecedentes judiciales a nivel nacional. Fíjate, acá era un niño. Un niño. La fotografía que tiene las autoridades mismo peruanas. DNI que, anterior, tal el trámite. El nombre, Valverde Victoriano el apellido, Tony Hansel el nombre de pila, el número de DNI, no registra antecedentes penales. Válido para uso nacional y en el exterior. Bueno, sí, tampoco los registra la Argentina. No, claro, tampoco. Tampoco. Esto es Perú. Fantasma. Claro. Igual tampoco queda claro cómo llega a Uruguay si no tiene registros de salida en el Perú. Pero bueno, vamos a seguir desandando el camino de la documentación. Hay más documentos, que tiene que ver con recrear el perfil de este hombre de 20 años. Ahí está el certificado de antecedentes policiales. El otro era de antecedentes penales. Y acá la clave, el resultado, no registra antecedentes. El motivo por el cual pidió este certificado de antecedentes policiales es la búsqueda de un trabajo o el hecho de tener que presentarlo en un trabajo, lo cual también, digamos, es extraño porque ¿cómo puede ser que estuviera buscando un trabajo formal hace apenas unos años y en un abrir y cerrar de ojos se transforma en un capo narco en la Argentina? Digamos que lo más extraño es que no tenga registro de salida hacia Uruguay o hacia Argentina, que es lo que se supone que sucedió. Salió de la Libertad, que allí en Trujillo, fue hacia Montevideo y luego hacia la Argentina o viceversa. Dos países, o sea, ¿cuántas aduanas tenemos ahí? La salida, el ingreso, además tiene que haber recorrido algún otro, o sea, el mapa no une Perú justamente con Uruguay, con lo cual por un tercer país tendría que haber pasado, a menos de que hubiera ingresado a la Argentina. De todas maneras, esa anomalía está presente. Acá hay un dato interesante que es primaria, llego a leer cuarto grado, ¿correcto? Sí, cuarto grado. La instrucción es ir hasta cuarto grado, hay que ver si esto luego lo completa en algún otro destino. ¿Sí? Esto está emitido en septiembre del 2023, es decir, ya tiene 2 años de emisión. El 11 de septiembre se cumplieron 2 años. Este es un documento que tenía una fecha de caducidad en el 2031. Vuelve a aparecer la esperanza. Claro, vuelve a aparecer la esperanza. Trujillo, como Libertad. Su dirección, ¿no? En el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento La Libertad. O sea, que hasta el 2023 estaba domiciliado en Trujillo. Y ahí están los diferentes... Las metamorfosis Pequeño J, ¿no? ¿Quién es verdaderamente este joven delincuente? A ver, por supuesto que van viendo la evolución. Va creciendo, va ¿no? creciendo. Pero ¿sabes qué es interesante verlo de chico? Porque ayer dábamos cuenta con Marina la historia de los perros, que lo pone en el centro del debate el ministro Alonso, cuando dice, acá hay algo nuevo, acá hay narcos. Yo creo que la política y la policía está un tanto desorientada sobre la reconfiguración del perfil delictivo de este tipo de organizaciones. Cuando hablan de perros, son los viejos soldaditos reconvertidos en esto que ustedes están viendo. Ahí es un niño, un adolescente, la cara es difícil. Bueno, si es del año 2020 esta foto, es y él tenía 15 años, 15 años, un adolescente. Esta es 2022, o sea, 17 años. Esta es más o menos de la misma fecha. Sí. Estamos viendo además a un niño, un adolescente menudito, lejos quizá de la fisonomía de la última foto, que se supone que es la más actual. Mirá, feliz año y nuevo, ahí perros. La palabra perros, y acá ¿no? todo empieza a cambiar, Marina. Sí, y acá... De repente, Luciana, en las redes empieza a aparecer esa reconfiguración delictiva, esto que antiguamente llamábamos soldaditos, hoy convertidos en perros. ¿Qué son los perros? Los que caminan atrás.
¿sí? Con cierta lealtad hacia una referencia que es justamente muchas veces el capítulo de la cuadra, nuevos narcos en la Argentina. ¿Cuántos de estos habrá dando vuelta? ¿Cuántas de estas organizaciones habrá? Fíjense. Sí, es interesante si podemos detenernos en algunas leyendas. Ese mensaje. Sí, ese mensaje era muy interesante, siempre humilde cabrón. También me llama la atención, esto debe tener alguna significancia, que es que en la mayoría de las fotos tiene cubierta la boca y en algunas con un emoji de diablito. Y en muchas fotos, además de cubrirse la boca, tiene cubiertos los ojos. O una máscara. O una máscara, o una máscara. Recordemos que en esa reconfiguración delictiva, en ese nuevo perfil que aparecen las redes sociales muy importantes como un territorio digital que empiezan a conquistar. Se cruzan elementos vinculados a la música, a la moda, a la ostentación. ¿Podemos recuperar algunas de las fotos que mostramos para ver las leyendas y para ver los emojis que usa? Es Recordemos que ver esa evolución, ¿no? Claro. Acá era un niño. Acá era un niño. Acá era un niño. Esto es 15 años, debe ser 2020. Sweet selfie, mirá, Sí. dice abajo. Sí. Y ahí vamos a seguir pasando las fotos. La boca tapada, ¿no? Que puede ser un gesto al que uno no le presta mayor atención, pero a mí me impacta que en todas las fotos que estamos recorriendo, o con su propia mano o con alguna franja, se tapa la boca. Bueno, ahí antes decía algo sobre los enemigos en la foto anterior. Al enemigo de amigo, feliz año nuevo perros, boca tapada. Ese gesto, ¿no? 2020. Muchas veces incluso con las Sí, sí, manos. el gesto del que arma. se reitera. Sí, siempre la mano con tiros o con gesto Simulando un de arma, portación, ¿no? Seguimos recorriendo. Dijimos que es interesante ver su vida en fotos por aquello de la reconfiguración a la que hace referencia los investigadores y aquellos que analizan un poco cómo se va reconfigurando también y la influencia que tienen las redes, la ostentación, todo el tiempo mostrando armas, La todo el tiempo cantidad de mostrando armas marcas. es muy impactante. Es que hay una construcción de identidad, ¿no? Hay como una suerte de búsqueda, de construcción de identidad, digo, no solamente en este caso, sino en muchos casos Claro. de estos jóvenes delincuentes Sí. que se refieren a sí mismos de esa forma. Claro, Hablan ahora, de sí mismos de esa forma en redes. No Sí. solamente aparecen fotos de armas, sino que aparecen rituales permanentemente. Van a ver de chicos cómo festejaba y cómo se vinculaba con su padre, con armas de por medio, la noche, el fuego. Fíjense esto. Un arma corta, un arma larga, ráfagas de disparos. La larga es una ametralladora. Claro, Miren, una ametralladora norteamericana, M51. Fíjense. una ametralladora. Creo, si no me equivoco, en algún posteo que había hecho en redes sociales, había puesto algo así que con esta mataba pajaritos. Y acá las armas, la violencia, la noche estaba permanentemente cruzaba permanentemente la vida, ¿no? Esa es una Glock. Dios mío, ¿no? Es decir, la Es muy cantidad impactante. de armas en manos de pibes muy jóvenes que luego, evidentemente, la terminan o la empiezan a incorporar como parte de su vida. Por eso insistimos en la Naturalizándolo. reconfiguración, ¿no? Sí, se ve en el brazo que es una persona súper chiquito. joven, que es un niño. La verdad es impresionante. Bueno, también hay mucha especulación alrededor de su padre, de su abuelo. Sí, sí. Si no fueron en su momento también cabecillas de alguna cédula narco. Y esto es una cuestión heredada, por ponerle... Sí, por sí, o ponerle algún aprendida, rótulo, claro. o aprendida, que se pasa, sí. traspasa de generación en generación. Sí, lamentablemente. bueno, pasó en la familia Cantero. Por Sí, sí, supuesto. Sí, Guille... Y en tantas otras, claro. a los 27 años ya era un líder sanguinario. Absolutamente. Guille Cantero. Acá los que conocen de armas me dicen que son armas verdaderamente caras. Pero hablábamos de Perú, nosotros les habíamos dicho que íbamos a estar recorriendo detalles de cómo desde Perú se está viendo esto, donde todo comenzó, donde nació Pequeño J, que hoy acorrala, conmociona, expone a la política, porque hasta el momento todos hablamos de Pequeño J, pero la policía no lo puede encontrar. No, no. Y estas son Mirá imágenes, esto. chicos, de las últimas horas en Perú. Fíjate, la historia criminal de Pequeño J. El diario La República de Perú, por supuesto, hace una reconstrucción de quién es este personaje. Buena parte de lo que ustedes recién relataban proviene justamente de la investigación de los periodistas de este diario. Muestra acá, por supuesto, también parte de la banda, de lo que recién configurábamos en esa infografía previa.
y va contando detalle por detalle la cuestión vinculada con los documentos, la cuestión vinculada con la salida o no salida del país, que efectivamente está claro y según los periodistas de la República no ha salido del país. Han, por supuesto, contactado a las autoridades peruanas allí en su propio territorio para dar cuenta del perfil de esta persona y lo que se sabe concretamente es esto, que recopilábamos. Entonces, para pasar en limpio, tiene un DNI peruano, no hay ningún tipo de asentamiento de que efectivamente haya dejado el Perú y es una persona de 25 años que efectivamente es, digamos, nacida en el lugar que recién mencionábamos, es importante dar cuenta, Luciana, que estas imágenes que están viendo son de la barriada de él. Claro, ¿sí? en Trujillo. De La Libertad, en Trujillo. Eso amaneció así. Es de hoy. Es de hoy. Vamos a ir a Perú. Después nos vamos a acercar un poco más, ¿sí? A el barrio de él, que es esto que están viendo allí de fondo, ese movimiento que ven de fondo, es el barrio de él. ¿Sabés que Trujillo, la tierra del pequeño J. Facu, Marina, hay muchos periodistas que no quieren ni tan siquiera ir a trabajar a ese lugar por el riesgo que implica estar ahí. Claro, vamos a saludar a Lucho Vargas. Vamos a ir a Perú, Luis Vargas, que nos está escuchando. Después nos vamos a acercar un poquitito más a la tierra del pequeño J.